Hola, hola, estamos en nuestro devocional número 2 de los Salmos. Hoy estaremos leyendo el Salmo número 2 y estoy muy contenta. A ver, este salmo es un poco difícil porque es una profecía. Habla tanto de una profecía que se cumplió en la vida de Jesús y otra profecía que no ha pasado, sino que pasará. Y vemos que está en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de los Salmos. Para entender este devocional tienen que leer el Salmo. No se los puedo leer, sino el reel se me hace muy largo. Por eso les invito que lo lean. Estos devocionales simplemente es la explicación de lo que ya ustedes en casa leyeron. Bueno, para ponernos en contexto, si leemos en 2 Samuel 7:16, vemos que este salmo es solo un reflejo de lo que Dios le prometió a David, el rey de Israel. En ese momento, uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Dios y este sería el ungido de Dios, que es la misma palabra traducida como Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que esta palabra ya se cumplió, pero los oponentes descritos en este salmo no quieren tener nada que ver con este reino. Las naciones rivales y las rebeliones internas tratan de obtener autoridad sobre Dios y su pueblo escogido. Si leemos en el Salmo 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungido contra Jehová y contra su ungido. Quiere decir que van a haber gobernantes, van a haber reyes que se levantarán contra el ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová? El Cristo, Jesús de Nazaret. Entonces quiere decir que esto es una profecía para un futuro que ya lo vemos, que lo vemos actualmente. Hoy en día las naciones, los pueblos y principalmente España está yendo contra las leyes de Dios. Y piensa que está bien, y me perdona quien piensa de otra manera, pero es la realidad. No quieren someterse al Dios de Israel y mucho menos al ungido de Dios y al rey de Israel. Pero es justamente lo que estamos viendo hoy en día. Se levantan las naciones, se levantan los países en contra de la voluntad de Dios y las personas piensan no va a haber consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Yo soy cubana y en el pueblo de Cuba el cristianismo y los seguidores de Jesús son echados a un lado por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuba, según está basado en las tradiciones africanas, entonces tienen otras religiones paganas que no son las cristianas. Entonces, mi entender es que simplemente lo que está pasando en Cuba puede ser consecuencia de las decisiones malas que está tomando el gobierno, porque ha dejado a Dios a un lado y ha puesto por encima otras cosas, otros ídolos. Y eso es lo que pasa en la vida de cada persona. Si dejamos a Dios a un lado y si dejamos sus decretos pensando que Dios no va a tomar medidas acerca de esto, sí hay medidas. El pecado tiene consecuencias. El salmista dice en esta palabra que todo este complot es en vano. No importa cuánto traten de burlar el gobierno de Dios, fracasarán porque Dios es el Señor de toda la tierra. De hecho, pensar que un ser humano puede derrocar a Dios es tan cómico que Dios se ríe de quienes lo intentan. En el Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Es tan gracioso pensar que podemos burlar a Dios? No. El Rey de los cielos se burlará de ellos. Cuando Dios nos dice, cuidemos la salvación con temor y temblor, no lo dice en vano. A veces leemos esa palabra y luego leemos promesas y promesas. No, la salvación hay que cuidarla. Hacer la voluntad de Dios y comportarnos de la manera correcta es nuestra obligación. Es verdad que estamos en nuestra carnalidad, es verdad que estamos en nuestra humanidad, pero es nuestro deber resistir a la carne. Es nuestro deber resistir a nuestra humanidad. Es difícil, pero es necesario. Es ridículo porque Dios ya ha decidido quién reinará como rey. Eso está en el Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión en mi santo monte. ¿Quién es el rey?
¿Quién es el que reinará por los siglos de los siglos? Ya hay un rey establecido. Ya hay una palabra establecida que se va a cumplir. Quizás ahora no pensamos, no, es que ha pasado mucho tiempo desde que han dicho que Cristo volverá, pero Él volverá. Él volverá en las nubes, Él volverá glorioso. Y aunque muchos se burlen de esto y aunque muchos se rían, el que está sentado en los cielos también se reirá y se burlará de ellos. Es necesario que confiemos en su palabra. Es necesario que pongamos nuestra confianza en lo que ya Él ha dicho, porque Él lo cumplirá, y esa es mi fe. Y el que se quiera reír y el que se quiera burlar de mi fe, dice la Biblia que todo ojo lo verá. Él volverá. Lo que está dicho, como mismo se cumplió cuando Jesús vino a la tierra, cuando el Dios mismo vino hecho hombre a la tierra, y vino y murió por mis pecados y resucitó al tercer día, porque no solo murió, a veces hablamos de eso, no, Él venció la muerte, se levantó del Seol y hoy está a la diestra del Padre y volverá, y volverá. Y yo quiero ser una de esas personas que aunque esté atrás, sea capaz de llegar a la meta, porque sí es difícil. No estoy hablando de algo fácil. Ser cristiano no es fácil. Y si está siendo fácil para ti, pues no lo sé. Pero sé que para la mayoría es difícil. Y Jesús lo dijo, que el camino no iba a ser fácil. Iba a haber persecución, iba a haber burla, iba a haber incluso maltrato. Hay muchos que están cristianos que están sufriendo maltrato, incluso la muerte, por hablar de su palabra. No es fácil, pero su palabra se cumplirá y va a haber una recompensa para que el que persevere hasta el fin. Y esa es mi esperanza. Es difícil. A veces siento desfallecer, a veces siento morir. Pero cuando cierro mis ojos y digo, mi confianza está en el que está sentado en el trono. Y en que un día lo voy a ver. Y que un día todo este sufrimiento no va a ser en vano, sino que vamos a ver su gloria y vamos a alabarle por siempre. Y esa es la esperanza de todo cristiano y de todo el que persevera en este mundo tan complicado, en que las leyes se están volviendo en contra de la palabra de Dios, en que los gobernantes se están volviendo en contra de la palabra de Dios. Es difícil ser cristiano en una generación que no quiere saber nada de Dios y que se olvida de sus principios. Pero ¿dónde está la generación que no se ha olvidado de la palabra de Dios? ¿Dónde está la generación que lo busca? ¿Dónde está la generación que no se ha olvidado de lo que Dios ha dicho, sino que persevera? Yo quiero ser de esa generación que persevera, que sin importar lo que diga la gente, sigue esperando al que viene. El Rey de Dios vendrá, sucederá. Así que en vez de intentar rebelarnos o construir nuestro propio reino, solo hay una respuesta. Los reyes y gobernantes de la tierra deben besar al Hijo. En el Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Imagínense en una persona doblando la rodilla y besando el anillo del rey. Es una señal de lealtad. Volvámonos a Jesús, volvámonos a Dios aún que estamos a tiempo. Volvámonos a su reino, porque Él dio su vida para que tuviéramos la oportunidad de escoger el manantial de agua, que si bebemos de esa agua nunca tendremos sed, que si nos acercamos a Él tendremos paz. Si las personas supieran que si nos acercamos a Él, nuestra alma descansa tranquilamente. No hay llanto ni sufrimiento, solo hay fe y confianza en aquel que nos llamó. Dios gobierna el universo y su rey gobernará para siempre. La rebelión contra este rey es ridícula y conduce a la destrucción, pero la lealtad a este rey lleva a la bendición y a la seguridad. Vamos a dejar nuestra rebeldía
Vamos a dejar nuestra rebelión. De nada vale, es en vano. Pues su palabra se cumple y se cumplirá. Solo traerá destrucción e ira hacia tu vida. Este salmo nos está diciendo, vamos a dejar la rebelión a un lado, vamos a dejar nuestra humanidad de un lado y vamos a acercarnos en aquel que nos creó, en aquel que nos llamó. La buena noticia es que Jesús es el Rey prometido. Dios revela esta verdad al principio del ministerio de Jesús al citar en este salmo en el bautismo de Jesús. En Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y si leemos el Salmo 2:7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí se cumplió esa palabra cuando Dios mismo descendió en una paloma y dijo en esta voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús es el Mesías, es el Cristo, y Jesús volverá. Dios le dice a todos que la promesa del Salmo 2 se cumple en Jesús. Los complots de las naciones no prevalecerán. Por un momento pareció que los complots de los humanos y los gobiernos prevalecerían incluso sobre Jesús, porque fue arrestado injustamente, fue acusado falsamente y fue ejecutado injustamente en una cruz. Sin embargo, incluso estos planes son ridículos comparados con el poder de Dios. Vamos a leer Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue un símbolo de muerte, es un símbolo de vida. Cuando vemos a Jesús crucificado, solo vemos la victoria. Solo vemos la palabra de Dios cumplida en su vida. Y nos glorificamos en Él por su victoria. Jesús triunfó y todo ojo lo verá. Jesús venció y todos lo verán, porque Él volverá. Y esa es mi esperanza y eso es lo que yo entendí de este salmo. Que las profecías se han cumplido y las que faltan se cumplirá. Todo lo dicho por su boca sucederá. Jesús resucitó de entre los muertos y tomó el trono prometido en el Salmo 2. El trono de Jesús está en el cielo, sobre todo, y es eterno. Pero las naciones siguen enfurecidas contra Dios. Los países y los gobiernos siguen persiguiendo el poder a expensa de los débiles y los marginados. Pero Jesús sigue siendo el Rey, y como Rey pronto vendrá a juzgar a los gobernantes malvados y a brindar refugio a los oprimidos. Tenemos una opción: confiar en los reinos de este mundo o dar nuestra lealtad al Rey Jesús. Y si nos arrodillamos ante Jesús, encontraremos refugio en Él. ¿Quieres seguir persiguiendo tus deleites, tus placeres, seguir amarrado a la carne? Seguir las corrientes de este mundo que solo llevan a la depresión, a la ansiedad y a la muerte. ¿O quieres rendir tu vida a los pies de Cristo y encontrar la paz y la tranquilidad? Encontrar la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los seguidores de Jesús nunca fueron llenos de oro, nunca fueron llenos de plata, nunca fueron personas influyentes, reyes ni príncipes. Fueron personas perseguidas, marginadas, fueron personas que lo dejaron todo, pero que lo encontraron todo. Que se despojaron de toda su humanidad, de todos sus bienes, por seguir al único y al verdadero. Porque perseguían una esperanza, una fe, pero que esa fe los llevaría a la gloria. Y hoy están allá arriba, recibiendo. Y todos aquellos que lastimosamente eligieron el mundo y las vanidades, también están recibiendo. No es porque Dios sea malo, es porque el pecado nos lleva a la destrucción, incluso estando con vida. Tanta gente llena de depresión,
tantos suicidios, tanta maldad. Toda esa maldad es porque nos corrompe el pecado. ¿Por qué hay tantas personas malas últimamente? Porque están corrompidas por el pecado, porque se dejan llevar por su carne y su carne los lleva a la muerte. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Y esta es la verdad. Y en esta mañana o en esta noche, no sé cuándo estás escuchando este video, oro para que Dios te haga libre. Oro para que Dios abra tus ojos y veas la verdad. Porque no hay otra verdad fuera de Cristo. Él ya no puede hacer más. Él vino siendo el Dios de los cielos, pudiéndonos haber destruido por segunda vez, como lo hizo en el diluvio. Pero dice que luego del diluvio, Dios se arrepintió de habernos destruido. Pero por una sola razón. Porque el Dios de los cielos nos ha acogido como sus hijos y nos ama tanto que es imposible para Él destruirnos. Y yo como madre, y con el corazón en la mano, sé lo que significa amar a un hijo, a pesar de que sea malo, a pesar de que no sea digno de mi amor. ¿Por qué? Porque salió de mí, porque es mi sangre. Y ese mismo amor siente Dios por la humanidad, capaz de aguantar su ira para no destruirnos. Y en esta mañana Dios te está dando una oportunidad, la oportunidad de que tú abras tus ojos a su verdad y hacia sus profecías, aquellas que faltan por cumplir, porque ya se han cumplido muchísimas. No esperes a que sea demasiado tarde para acercarte a Él. Dios les bendiga. Hasta la próxima.